La historia de Sara Carbonero siempre ha sido, para millones de personas en España y en el mundo hispanohablante, un símbolo de elegancia, templanza y resiliencia. Desde sus primeros pasos como reportera deportiva hasta convertirse en un referente mediático y una figura admirada por su fortaleza, la vida de Sara parecía un cuento moderno. Éxito profesional, una historia de amor seguida por todo el país, una familia unida y un futuro prometedor. Sin embargo, detrás de esa imagen casi perfecta, el destino le tenía preparado un giro dramático que hoy sigue conmoviendo profundamente a todo el país. Lo que le ocurrió no solo sacudió su vida personal y profesional, sino que dejó a sus seguidores, amigos y colegas sumidos en lágrimas, incapaces de comprender cómo una mujer tan joven, fuerte y luminosa podía enfrentarse a un dolor tan inmenso. La tragedia llegó sin previo aviso, como un rayo desgarrador en medio de un cielo aparentemente despejado. A partir de ese momento, cada paso, cada declaración y cada silencio de Sara se convirtieron en un espejo donde España entera veía reflejada su propia fragilidad. Porque lo que le sucedió no pertenece únicamente al terreno de la farándula, sino a la experiencia humana más íntima y más temida. Enfrentarse a una enfermedad grave, a la incertidumbre, a la pérdida de la estabilidad emocional y al derrumbe de todo aquello que parecía inquebrantable. Pero para comprender la magnitud de ese golpe, es imprescindible regresar unos años atrás y revisar el contexto que precedió a aquel día fatídico. En ese entonces, Sara Carbonero vivía una etapa de plenitud. Tras años trabajando como periodista en grandes cadenas televisivas, había encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal, especialmente al mudarse a Oporto junto a Iker Casillas, donde el exportero del Real Madrid continuaba su carrera deportiva. Allí, la familia encontraba sus rutinas, sus alegrías sencillas, una calma inesperada tras la exposición mediática constante que caracterizó su vida en España. La mudanza a Portugal significó para Sara un espacio para respirar, para alejarse del ruido, para dedicarse a proyectos más íntimos y personales, incluyendo su marca de moda y su creciente identidad como comunicadora independiente. Sus seguidores estaban acostumbrados a verla sonreír, a mostrar naturalidad y complicidad con sus hijos, a celebrar pequeños instantes de felicidad cotidiana que resonaban especialmente en una época donde las redes sociales exigían perfección constante. Ella representaba lo contrario: verdad, cercanía y un equilibrio emocional que muchas mujeres admiraban profundamente. Sin embargo, esa etapa de calma no duró demasiado. En un giro cruel del destino, los primeros signos de la tragedia comenzaron a manifestarse justo cuando la vida de Sara parecía más estable. No fue un proceso ruidoso ni evidente. Como ocurre en muchas historias donde la salud se convierte en una protagonista inesperada, todo empezó de forma silenciosa, casi imperceptible, como si quisiera pasar desapercibido hasta que ya fuera imposible ignorarlo. La realidad empezaba a fracturarse. El punto de inflexión llegó en mayo de 2019. Aquel mes, que debía ser uno más en la vida familiar y profesional de la pareja, se convirtió en el escenario de un doble golpe emocional. Primero, el mundo quedó paralizado al conocer la noticia del infarto de Iker Casillas durante un entrenamiento en Oporto. La imagen del campeón del mundo luchando por su vida generó una ola de preocupación global. Sara, al borde del colapso, se convirtió en un pilar para su marido en uno de los momentos más difíciles de su carrera y de su existencia. La prensa, conmovida, seguía cada actualización, y los aficionados enviaban mensajes de apoyo desde todos los rincones del planeta. Pero lo que nadie imaginaba es que, apenas unas semanas después, sería Sara quien tendría que enfrentarse a su propio infierno personal. Fue entonces cuando anunció que había sido diagnosticada con cáncer de ovario, una noticia que cayó como una losa sobre un país que aún no había terminado de asimilar el susto de Casillas. La revelación fue devastadora. La periodista, con 35 años, madre de 2 niños pequeños y figura pública admirada, se encontraba de repente en una batalla que cambiaría su vida para siempre. El comunicado que difundió en sus redes sociales
sacudió a España entera. Con palabras medidas, valientes y llenas de serenidad, Sara explicó que había sido operada y que había comenzado un proceso de recuperación. Pero quienes la conocían, o quienes han vivido de cerca una enfermedad de ese tipo, sabían que detrás de la calma de sus palabras se escondía un torbellino emocional, miedo, incertidumbre, agotamiento físico y una vulnerabilidad que pocas veces había mostrado en público. La reacción del público fue inmediata. Miles de mensajes de apoyo inundaron sus redes sociales. Las lágrimas no tardaron en aparecer, tanto en quienes la seguían desde hacía años como en personas que jamás habían prestado especial atención al mundo de la farándula. Porque aquella noticia no hablaba de fama ni de titulares. Hablaba de una mujer joven enfrentándose a un diagnóstico que rompe vidas, familias y sueños. Era imposible no empatizar. Era imposible no llorar. Desde ese instante, cada paso de Sara se convirtió en un ejemplo de fuerza silenciosa. No hubo gritos, ni dramatismos mediáticos, ni confesiones exageradas. Solo una mujer tratando de sobrevivir, de estar presente para sus hijos, de mantener sus proyectos profesionales sin perder su esencia humana. Y en esa lucha discreta, muchos encontraron inspiración, pero también encontraron una tristeza profunda, porque la enfermedad no entiende de fama ni de fortaleza. Ataca sin compasión. Y en el caso de Sara, los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional y física. Lo que muchos desconocen es que, incluso antes de hacer público su diagnóstico, Sara había comenzado a sospechar que algo no iba bien. El cansancio extremo, algunos malestares persistentes y una sensación interna, esa intuición que solo una persona conoce de su propio cuerpo, fueron señales que no quiso ignorar. Sin embargo, como tantas madres jóvenes, priorizó a su familia, a su trabajo, al proceso de recuperación de su marido. Se puso a sí misma en segundo plano, algo habitual pero tremendamente peligroso. Esa decisión retrasó, aunque no de forma dramática, la detección del problema. Cuando finalmente llegó el diagnóstico, el golpe emocional fue inmenso. En aquel momento, la familia se encontró en una encrucijada devastadora. Mientras Iker seguía recuperándose del infarto que cambió su vida, Sara iniciaba un tratamiento difícil y exigente. Lo que debía ser un periodo de apoyo mutuo se convirtió en un doble frente de batalla, donde cada día estaba lleno de incertidumbre. Pese a ello, ambos mostraron una unidad admirable. Para sus hijos, trataban de mantener la normalidad posible. Para el mundo, ofrecían imágenes de serenidad y coraje. Pero puertas adentro, la realidad era otra. Miedo, noches sin dormir, revisiones médicas constantes y un dolor emocional imposible de describir. Uno de los aspectos más desgarradores de esta etapa fue el silencio que rodeó muchas de sus decisiones. Aunque Sara siempre ha sido muy cuidadosa con su vida privada, esta vez su silencio se interpretaba de otra manera. Como una manera de protegerse del escrutinio mediático, de no exponer su fragilidad a un mundo que muchas veces olvida que los personajes públicos también sienten, también temen, también sufren. En las pocas veces que ofreció entrevistas o declaraciones públicas, siempre lo hizo con profundidad emocional, pero evitando caer en dramatismos. Habló de la importancia de los chequeos médicos, de la necesidad de escucharse a sí misma y del valor de apoyarse en quienes realmente estaban allí para sostenerla. Su mensaje, aunque sereno, tenía un eco de tristeza que dejaba entrever la magnitud de la lucha que estaba atravesando. La noticia de su enfermedad no tardó en generar debates mediáticos y sociales más amplios. La salud mental, el estrés, el papel de la mujer en la sociedad, la presión de la exposición pública, el equilibrio entre maternidad y vida profesional, y el impacto emocional de la enfermedad en una familia. Todo ello transformó el caso de Sara en un fenómeno nacional. Ella, sin buscarlo, se convirtió en un símbolo de una generación que lucha por conciliarlo todo, a veces a costa de sí misma. Pero mientras la opinión pública debatía, ella seguía luchando en silencio. Tratamientos, revisiones,
momentos de mejoría y recaídas emocionales. Cada pequeño avance era celebrado. Cada duda era una sombra que se proyectaba sobre su vida cotidiana. Parecía imposible imaginar que una mujer tan fuerte estuviera viviendo algo tan devastador. Y aún así, lo hacía con una dignidad que conmovía profundamente. A medida que los meses pasaban, España entera se mantenía pendiente de su evolución, temiendo nuevas noticias, esperando siempre señales positivas. Lo que pocos podían imaginar es que, incluso cuando parecía estar recuperándose, las cicatrices emocionales seguían marcando su vida de una forma irreparable. Porque no hay cáncer, por leve que sea el diagnóstico o por exitoso que sea el tratamiento, que no deje una herida eterna en el alma de quien lo enfrenta. La tragedia de Sara Carbonero no fue solo la enfermedad, sino todo lo que vino con ella. El colapso emocional tras años de tensión acumulada, la sensación de fragilidad después de haber sido siempre un pilar para los demás, y la transformación forzada de una mujer que tuvo que reconstruirse a sí misma mientras el mundo la observaba. Y es precisamente ese proceso, ese descenso hacia su dolor más íntimo, el que ha hecho que hoy millones de personas lloren al recordar su historia, al ver lo que ha tenido que soportar, al comprender que incluso las personas más fuertes pueden romperse. Pero esto es solo el comienzo. La operación de Sara Carbonero, anunciada públicamente en mayo de 2019, fue solo el inicio de un proceso mucho más largo, silencioso y devastador de lo que la mayoría imaginaba. Para una gran parte del público, la cirugía y el comunicado parecían marcar el inicio de una etapa de recuperación relativamente estable. Durante los primeros meses posteriores a la operación, la periodista intentó mantener una apariencia de normalidad. Continuó participando en algunos proyectos personales, mantuvo una presencia discreta en redes sociales y se mostró, como siempre, muy volcada en sus hijos. Pero esta fachada, que para muchos transmitía serenidad, ocultaba una batalla interior que comenzaba a dejar heridas más invisibles y difíciles de curar que las físicas. El cansancio, los miedos y la constante amenaza de una posible recaída se convirtieron en compañeros silenciosos que la acompañaban incluso en los días más luminosos. La presión emocional era inmensa. No solo estaba afrontando su propia enfermedad, sino que todavía llevaba sobre sus hombros el peso del infarto que había sufrido Iker Casillas apenas semanas antes. La casa que habían construido juntos en Oporto, destinada a ser un refugio familiar lleno de calma, se transformó de repente en un escenario de tensiones, hospitales, diagnósticos médicos y conversaciones cargadas de incertidumbre. Dos adultos jóvenes, padres de dos niños pequeños, enfrentándose simultáneamente a dos crisis de salud que habrían puesto en jaque incluso a las parejas más sólidas. Con el paso del tiempo, esta acumulación de presión terminó afectando a la relación de la pareja. No fue un distanciamiento abrupto, ni tampoco un conflicto evidente. Fue más bien una erosión lenta, silenciosa, casi imperceptible al principio. La suma del miedo, la ansiedad, la fragilidad emocional y las diferencias en la forma de afrontar el dolor comenzó a abrir brechas que, aunque pequeñas, se ampliaron con cada nueva preocupación. En privado, Sara experimentaba momentos de profunda angustia, asaltada por preguntas que cualquier persona que ha enfrentado una enfermedad grave llega a hacerse tarde o temprano. ¿Por qué a mí? ¿Volverá? ¿Qué será de mis hijos si recaigo? ¿Volveré a ser yo misma? Estas preguntas no se verbalizan fácilmente, especialmente cuando se intenta sostener a un compañero que también ha pasado por un trauma. Esa necesidad de ser fuerte, de no añadir más peso emocional a los hombros de los demás, terminó convirtiéndose en una carga insoportable. Al mismo tiempo, la presión mediática acompañaba cada paso. Aunque muchas cadenas y revistas mostraron respeto por su privacidad, la vida de una figura pública siempre está bajo observación. Cada aparición, cada fotografía, cada gesto, cada silencio, generaba titulares, especulaciones y análisis interminables. Incluso cuando intentaba refugiarse en la intimidad, el eco de la opinión pública seguía presente,
dejándole muy poco espacio para respirar. Uno de los momentos más críticos de todo este proceso llegó cuando, ya en 2020, la recuperación física de Sara parecía avanzar, pero su estado emocional se volvía más frágil. Las revisiones médicas periódicas, necesarias para evitar que el cáncer regresara sin ser detectado, se convertían en auténticos martirios psicológicos. Cada consulta era una montaña emocional que debía escalar. Cada resultado era una sentencia que podía cambiarlo todo. En ese periodo, el miedo a una recaída se volvió casi paralizante. Con el tiempo, esta fragilidad emocional se mezcló con un agotamiento profundo. Sara estaba cansada. Cansada de los hospitales, cansada del miedo, cansada de sostener sonrisas, cansada de intentar mostrar normalidad. La energía emocional que se necesita para mantener una vida aparentemente equilibrada, cuando la realidad interior está devastada, es inmensa, y esa energía comenzó a agotarse. Mientras tanto, la relación con Iker comenzaba a mostrar grietas que el público estaba lejos de imaginar. No se trataba de falta de amor, sino de dos personas heridas intentando sobrevivir cada una a su manera. Iker, por su parte, seguía enfrentándose a las secuelas de su propio episodio cardíaco, que había marcado un antes y un después en su vida profesional. El fin de su carrera como futbolista profesional llegó antes de lo previsto, y con él, un proceso de duelo personal que lo afectó profundamente. La identidad de un deportista se construye desde la disciplina, la entrega total y la fuerza mental. Cuando todo eso se desmorona, el vacío que queda es inmenso. La convivencia entre dos personas emocionalmente quebradas es extremadamente difícil. Aunque intentaron mantenerse unidos, los silencios comenzaron a ser más largos, los gestos más tensos y las conversaciones más difíciles. La sensación de que cada uno estaba luchando una batalla en solitario se hacía cada vez más evidente. La prensa aún no lo sabía, pero en su casa ya comenzaban a experimentar una distancia emocional que años más tarde se convertiría en motivo de millones de titulares. A medida que la pandemia mundial comenzaba a paralizar el planeta en 2020, la situación de Sara se volvió aún más compleja. El aislamiento obligatorio, que para muchos fue un momento de pausa y reflexión, para ella significó quedar atrapada con sus propios pensamientos, sin posibilidad de evadir los miedos que la atormentaban. La distancia física con familiares y amigos, que antes podían ofrecer apoyo emocional, se sumó a la acumulación de estrés. Sus hijos, aún pequeños, necesitaban atención constante, y aunque ella siempre ha sido una madre excepcional, el desgaste físico y mental le hacía cada vez más difícil mantenerse fuerte. Durante ese periodo, sus publicaciones en redes sociales comenzaron a mostrar un tono diferente, más introspectivo, más melancólico. A veces escribía frases sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia del presente, sobre heridas que tardan en sanar. Sus seguidores, atentos y sensibles, comenzaron a percibir que su mundo interior estaba atravesando un cambio profundo. Lo que antes era luminoso, ahora tenía matices de tristeza. Pero lo más impactante de ese periodo fue la recaída emocional que nunca llegó a verbalizar públicamente, pero que quienes la conocían de cerca sabían que estaba sufriendo. No se trataba de una recaída médica, sino de un desmoronamiento emocional. La ansiedad y el miedo se intensificaron. La sensación de vulnerabilidad invadió aspectos de su vida que antes consideraba sólidos. Incluso tareas cotidianas que antes hacía sin esfuerzo comenzaron a parecerle abrumadoras. Había noches en las que, según fuentes cercanas, el insomnio se convertía en un enemigo implacable, y días en los que el simple hecho de levantarse requería una fuerza sobrehumana. El desgaste emocional llegó a un punto en el que la propia Sara decidió que tenía que frenar el ritmo de su vida. Empezó a rechazar proyectos profesionales, a reducir sus apariciones públicas y a priorizar únicamente aquello que le generara paz. Tomó decisiones difíciles, decisiones que para una figura pública pueden verse como retrocesos, pero que para ella eran esenciales para no perderse por completo. En paralelo,
Su relación con Iker se volvió aún más compleja. Las expectativas del entorno, la presión mediática y el peso de las tragedias que habían vivido juntos se convirtieron en muros difíciles de derribar. Intentaron salvar lo que quedaba, intentaron reconstruir la conexión que una vez habían tenido, pero el dolor acumulado era demasiado profundo. Con el tiempo empezaron a vivir más como compañeros que como pareja, unidos por sus hijos y su historia, pero separados emocionalmente por las cicatrices que ambos cargaban. En casa, los silencios se volvieron más pesados, los gestos de cariño comenzaron a escasear. Y aunque seguían siendo un equipo para sus hijos, la distancia afectiva crecía inevitablemente. Muchos matrimonios sobreviven a una enfermedad, otros no soportan la presión emocional que ésta implica. En el caso de Sara e Iker, la doble tragedia había erosionado lentamente la base de su relación. La situación llegó a un punto crítico cuando, después de varios meses de introspección, ambos comprendieron que la relación ya no podía continuar como antes. La decisión de separarse no fue inmediata ni impulsiva. Fue el resultado de una profunda reflexión, de múltiples conversaciones y de un deseo mutuo de preservar la armonía familiar sin prolongar un sufrimiento innecesario. Pero incluso antes de hacer pública la separación, el dolor que Sara estaba atravesando ya era evidente para quienes la seguían de cerca. Su mirada, su forma de expresarse, su silencio. Todo hablaba de un proceso emocional desgarrador. Ella, que siempre había sido vista como una mujer fuerte, se mostraba ahora más humana que nunca, más vulnerable, más real. El momento más difícil de su relato no fue la cirugía, ni siquiera la enfermedad. Fue la suma de todo. La fragilidad emocional, la ruptura silenciosa de su matrimonio, la responsabilidad de ser madre en medio del caos interior, y la presión constante de vivir bajo la luz de los focos. Mientras tanto, el público lloraba con ella, porque su historia no era solo la historia de una celebridad. Era la historia de una mujer enfrentando el lado más oscuro de la vida, golpeada una y otra vez sin tiempo para recuperarse del golpe anterior. Y esa vulnerabilidad resonaba en millones de personas. Pero este capítulo de su vida, tan oscuro como fue, también marcó el inicio de una transformación profunda en ella. Una reconstrucción que, aunque dolorosa, la llevó a descubrir nuevas formas de vivir, de sentir y de encontrar sentido en la adversidad. La caída emocional que vivió Sara Carbonero tras superar el cáncer, enfrentar la posible recaída, gestionar el miedo constante y vivir la ruptura silenciosa de su matrimonio marcó uno de los periodos más oscuros de su vida. Sin embargo, como ocurre con las personas dotadas de una fortaleza tan profunda, que a veces incluso roza lo inexplicable, Sara encontró la manera de levantarse. No fue de un día para otro. No fue un renacer abrupto ni espectacular. Fue un proceso lento, íntimo, lleno de tropiezos, dudas, silencios y revelaciones personales que la transformaron por completo. Para entender cómo logró reconstruirse, es necesario mirar lo que ocurrió en ese periodo posterior a su separación de Iker Casillas, cuando ya había asumido emocionalmente que la vida que había imaginado para sí misma había quedado atrás. La ruptura, aún basada en el respeto mutuo, fue un golpe devastador. El fin de una historia amorosa tan pública y seguida por millones hizo que cada paso posterior fuera doblemente difícil. Debía sanar su corazón mientras la prensa, sin pausa, analizaba incluso sus silencios. Pero fue precisamente en esa transición, en esa etapa donde las ruinas todavía estaban humeantes, donde Sara comenzó a conectar con una parte de sí misma que llevaba años dormida. Una parte que había quedado sepultada bajo obligaciones, expectativas, responsabilidades y una imagen pública que muchas veces no le permitía ser plenamente humana. Lo que a simple vista parecía una tragedia continuada, se convirtió en una oportunidad para un renacimiento personal. Sara comenzó este proceso conectándose con algo que siempre había tenido muy presente, pero que durante años había relegado a un segundo plano. Su sensibilidad artística, su amor por la moda ética, su gusto por la escritura y, sobre todo, su profunda necesidad de paz interior.
No fue casualidad que, tras su recuperación, retomara proyectos profesionales que tenían más que ver con su esencia que con su fama. Su marca de moda lenta, sus entrevistas más personales, su tono reflexivo en redes sociales y sus colaboraciones mediáticas más intimistas fueron señales claras de que estaba reconstruyendo su identidad pieza por pieza. Pero más allá de lo profesional, el cambio emocional fue abismal. Durante los primeros meses después de su separación, Sara se dedicó a un proceso consciente de sanación. Asistió a terapia, algo que ella misma insinuó en varias publicaciones cuando hablaba de reaprendizaje emocional y de volver a escucharse a una misma. A través de estas sesiones, empezó a comprender que parte del dolor que cargaba no provenía únicamente de su enfermedad o de su ruptura, sino de una vida entera vivida bajo la presión del perfeccionismo, del deber constante y del deseo de no decepcionar a nadie. Por primera vez en muchos años, se permitió sentirse vulnerable sin sentirse culpable. Se permitió llorar sin esconderse. Se permitió descansar sin justificarse. Y en ese proceso de aceptación descubrió que la fortaleza auténtica no es resistir sin quebrarse, sino aprender a sostenerse incluso cuando todo a tu alrededor se ha venido abajo. Las amistades jugaron un papel fundamental en este proceso. En este periodo, Sara encontró refugio en un círculo íntimo muy cerrado. Amigas de toda la vida, mujeres que habían estado presentes en todas las etapas, y algunas nuevas relaciones que surgieron precisamente de ese deseo común de autenticidad. A través de ellas, encontró apoyo emocional, comprensión profunda y, sobre todo, un espacio donde no era la periodista famosa, ni la ex de Iker Casillas, sino simplemente Sara, una mujer herida intentando encontrar su nuevo lugar en el mundo. Pero uno de los pilares más importantes de su renacimiento fueron sus hijos. Martín y Lucas se convirtieron en su motor, en el incentivo emocional que la obligaba a levantarse incluso en los días más oscuros. La maternidad, lejos de ser una carga, fue la luz más estable durante su proceso de reconstrucción. Cada gesto, cada risa, cada conversación con sus hijos le recordaba que la vida seguía, que había motivos para sonreír y que su historia no había terminado. Durante este periodo su relación con Iker también se transformó. Aunque la separación era definitiva, ambos tomaron una decisión muy madura: cuidarse mutuamente por el bien de sus hijos. La comunicación, antes tensa y llena de silencios, comenzó a fluir desde un lugar nuevo. Un respeto profundo nacido del reconocimiento del dolor que ambos habían atravesado. No eran pareja, pero sí eran familia. Y esta transición, lejos de generar conflicto, se convirtió en una de las bases emocionales más estables para sus hijos y para ellos mismos. En lo profesional, el renacimiento de Sara fue igualmente impactante. Volvió a la radio con una energía distinta, más introspectiva, más auténtica. Sus entrevistas se volvieron más humanas, más profundas, más cargadas de sensibilidad. La forma en que hablaba, en que se expresaba y en que escuchaba a sus invitados reflejaba claramente a una mujer transformada por el dolor, pero también enriquecida por él. Sus seguidores notaron ese cambio y lo celebraron. Habían recuperado a una Sara más sincera, más madura, más verdadera. No menos importante fue su creciente activismo hacia la salud femenina, específicamente en lo relacionado con el cáncer ginecológico. Tras su experiencia personal, decidió usar su voz para concienciar sobre la importancia de las revisiones médicas, de escuchar el cuerpo y de romper el silencio alrededor de las enfermedades que afectan a millones de mujeres. Se convirtió, sin pretenderlo, en una figura de inspiración para quienes enfrentaban situaciones similares. La búsqueda espiritual también tuvo un lugar central en esta etapa. Sara comenzó a interesarse más profundamente en prácticas de meditación, yoga, terapias holísticas y espacios de introspección emocional que le permitieron reconectar con su identidad más esencial. Encontró consuelo en pequeños rituales cotidianos, en la lectura, en la escritura y en el contacto con la naturaleza, especialmente durante los viajes que comenzó a hacer en solitario o acompañada únicamente por amigas cercanas.
La escritura se convirtió en una herramienta poderosa durante este periodo. Aunque no publicó un libro ni hizo grandes anuncios al respecto, muchas de sus reflexiones compartidas en redes sociales tenían un tono literario que dejaba entrever que estaba utilizando las palabras como terapia. Textos breves donde hablaba de resiliencia, del paso del tiempo, de la fragilidad humana y del valor de aprender a despedirse de las versiones pasadas de uno mismo. El verano posterior a su separación marcó un punto clave en su recuperación. Fue durante esos meses cuando comenzó a mostrarse de nuevo más luminosa, con una sonrisa menos forzada y una presencia más tranquila. Las fotografías publicadas entonces revelaban algo esencial. Sara estaba regresando a sí misma. No se trataba de la mujer que había sido antes de la enfermedad, ni tampoco de la mujer que el dolor había moldeado durante su etapa más difícil. Era una nueva versión, marcada por cicatrices, pero también por una serenidad que solo quienes han tocado fondo pueden alcanzar. Esta transformación no estuvo exenta de recaídas. Hubo momentos en los que el miedo regresó, en los que el cansancio emocional reapareció con fuerza, en los que las dudas la asaltaron nuevamente, pero a diferencia del pasado, ahora contaba con herramientas emocionales más sólidas, con un apoyo íntimo más fuerte y, sobre todo, con una determinación renovada para avanzar sin perder su esencia. Los medios también comenzaron a cambiar la forma en que hablaban de ella. La narrativa pasó del dramatismo y la tragedia a un discurso centrado en su valentía, su capacidad de resurgir y su impacto positivo en la sociedad. Sara dejó de ser la mujer golpeada por la adversidad para convertirse en un símbolo universal de resiliencia. Cada aparición pública suya, cada mensaje, cada colaboración profesional era analizada con un profundo respeto, incluso por aquellos medios que antaño habían sido más críticos. Su madurez emocional también la llevó a replantear su forma de relacionarse con el público. Se volvió más selectiva en sus apariciones, más reflexiva en sus declaraciones y más consciente del poder de su imagen. Aprendió a poner límites, algo que nunca había hecho de forma clara antes, y ese simple acto de proteger su bienestar emocional se convirtió en una de las decisiones más importantes de su vida adulta. Hoy, mirando en retrospectiva, es evidente que el camino de Sara Carbonero ha sido uno de los relatos más conmovedores y humanos de la última década en el ámbito de las celebridades españolas. Pasó de ser una figura admirada por su belleza y talento a convertirse en un símbolo de supervivencia, de lucha interior y de renacimiento espiritual. Su historia ya no es solo la historia de una periodista o de una figura pública. Es la historia de una mujer que se enfrentó a lo inimaginable y que aún así decidió seguir adelante. El país lloró con ella, temió por ella, la acompañó en el silencio de su sufrimiento y celebró con emoción cada paso que dio para reconstruirse. Su presencia pública inspira a miles de mujeres que ven en ella una prueba viviente de que incluso después de las tragedias más devastadoras, la vida puede volver a florecer. Y ese es, precisamente, el legado más poderoso de Sara Carbonero. Demostrar que la fragilidad no está reñida con la fortaleza, que el dolor puede convertirse en luz, y que los seres humanos somos capaces de renacer incluso cuando lo hemos perdido todo. Si esta historia te ha emocionado tanto como a millones de personas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás los reportajes más profundos, humanos y conmovedores sobre tus celebridades favoritas, con análisis exclusivos, testimonios impactantes y las noticias que realmente importan. Haz clic en suscribirse. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Déjanos un comentario con tu opinión. ¿Qué parte de la historia de Sara Carbonero te ha tocado más? Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido serio, riguroso y lleno de emoción. Gracias por acompañarnos y por formar parte de esta comunidad.